Crítico a través de Metropolitana Digital TV, programa correspondiente al sábado 5 de septiembre. El día de hoy queremos dedicar este programa a muchos colegas, periodistas, comunicadores sociales, que en medio de esta pandemia, y específicamente en el Perú, han perdido la vida. Definitivamente son momentos muy difíciles para todos, pero hoy justamente queremos dedicar este programa para hablar de varios de ellos que han partido, personas que entregaron su vida al periodismo, a la comunicación, y producto justamente de esa labor se contagiaron en un momento y perdieron la vida. Vamos a dedicarnos principalmente a los periodistas del Perú, de Lima, y específicamente de Lima Norte, personas que hemos conocido y justamente con otros colegas vamos a compartir en este programa un poco lo que sea su vida y la preocupación por los periodistas que están día a día en la brega, y muchos de ellos sin ningún respaldo de una empresa, sin ningún seguro, pero que siguen en la batalla. En esta primera parte vamos a conversar con un conocido periodista de Perú, como es Gustavo Rossi Valverde, con quien vamos a hablar principalmente de quien envía afuera, Óscar Olortegui, un periodista reconocido a nivel nacional. Le doy la bienvenida a Gustavo Rossi para conversar sobre temas pues, de coyuntura y lo que concierne a los periodistas de Perú. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, Marco Antonio Carmona? Y agradecido, y a tu programa también, El Ojo Crítico, por permitir contribuir pues, para evocar pues un poco las experiencias que hemos compartido con muchos de los colegas que lamentablemente en medio de esta pandemia nos han dejado, ¿no? Nos conmueve mucho esto porque estamos hablando de personas que de una u otra manera o hemos compartido un set, hemos compartido comisiones, hemos compartido de repente en otro momento también de partidos, ¿no? Momentos como todas las personas, de repente un almuerzo y cosas que son propias de la comunicación, de las relaciones humanas. Háblanos un poco de Óscar Olortegui. ¿Cuándo lo conociste? ¿El momento que pudiste trabajar con él tal vez? Bueno, a Óscar Olortegui Chávez lo conocí hace más o menos, calculo, unos 30 años, cuando yo sabía que, bueno, yo estaba todavía pues, en mis inicios en el plano periodístico. Óscar Olortegui ya tenía un nombre ya un poco ganado ya. En esos tiempos pues no había todavía la tecnología de ahora, ¿no? Era en reuniones o conversaciones donde uno se identificaba con otros y sabía y reconocía el trabajo de muchos periodistas. Óscar Olortegui lo conozco. Él tenía una oficina en el centro de Lima, en Girón, en la avenida Colmena. Yo ahí trabajaba con una amiga que tenía una revista diplomática, una amiga en común entre Óscar y yo, que es Cristina Vegaso, y Óscar tenía un ambiente también ahí, pero Óscar no paraba mucho. ¿Por qué? Porque era un periodista viajero, era uno que tenía su revista y viajaba por todo el Perú, y bueno, retrataba muchos detalles pues de diferentes lugares, autoridades, que te digo, idiosincrasias, turismo, gastronomía y todo lo que de diferentes zonas del Perú, y él llegaba a todas esas zonas, pues, ¿no? Y así que yo no lo veía mucho, pero cuando él regresaba de sus viajes, había la oportunidad para compartir un poco ahí con Óscar, ¿no? ¿Cuál era un poco el fuerte, digamos, o su preferencia en el periodismo de Óscar Olortegui? Bueno, él, como te decía, pues él tenía su revista. Él también había hecho suplementos en algunos diarios, creo que en La Crónica, en Expreso también, si no me equivoco. Y bueno, eso le había permitido, pues, en la prensa escrita en ese tiempo, tenía un peso importante pues, dentro del desarrollo de las actividades periodísticas, ¿no? Y él se basó en ese momento, se volvió pues un revistero importante, y eso le permitió pues conocer muchos lugares, muchas vivencias, ¿no? Y a muchas personas, ¿no?
¿Crees que en ese tiempo, digamos, el periodismo escrito principalmente era más exigente que actualmente? ¿O, digamos, las herramientas eran diferentes y por lo tanto había que seguirse más? Claro, en ese tiempo hacer periodismo escrito era una tarea muy importante. Tenías que tener, aparte de una buena memoria, tenías que tener un sentido de armar tus notas o tus historias desde que empezabas a conocer los primeros datos. ¿Por qué? Porque no había la tecnología que hay No había los ahora, pues recursos, no había ¿no? ni siquiera el corrector ahora, nada, ¿no? claro. Ahora, en esos tiempos Era tenías que, tu máquina ahí, después claro, y de vez en cuando recurrías a alguna ayuda de algún texto o hasta de la biblioteca muchas pero que veces. era importante también que el periodista, bueno, creo que siempre va a ser importante, muy importante, que sea informado, ¿no? Que maneje diversos campos, digamos, por lo menos en la parte elemental, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, en la política, en la cultura, en el deporte, porque hay una línea transversal, ¿no? Que de cierta manera está ahí, ¿no? No, a veces no se puede ser tan especialista en algo, pero hay que conocer Claro, de otras todo ramas un afines, poco, ¿no? uno, Claro. y bueno, y Oscar conocía de todo, pues, porque era, como te digo, él tenía lo que antes se vivía mucho, que era el periodismo vivencial, el periodismo romántico, pues, ¿no? Romántica, ¿no? Donde tú conocías de datos en tertulias, habían lugares donde se reunían los periodistas, se tomaban Un sus cambio, ¿no? tragos o un lonche y, y ahí conocían de anécdotas, de historias y ahí uno también conseguía información y ya pues uno aprendía bastante, ¿no? Y Oscar, bueno, era de esa escuela, porque Oscar mayor que nosotros, pues, ¿no? Era de esa escuela y él aprendió mucho pues de connotados periodistas que bueno que él habrá absorbido pues toda esa vivencia, toda esa capacidad que había. Él tuvo un cargo ya, digamos, a nivel de gremio posteriormente, Claro, ¿no? Oscar siempre cuando ya empezó a radicar más en Lima, yo recuerdo de que él ya empezó siempre a estar comprometido con diferentes actividades relacionadas a algunos gremios periodísticos, como la Federación de Periodistas y el Colegio. Y él siempre era bien activo, incluso lo nombraban para presidir comisiones, y él participaba de esas comisiones, bueno, y bueno, siempre fue una persona bien entusiasta, iniciaba algo y lo terminaba, era una persona que lo hacía con mucha dedicación bueno, eso empezó a verle ya el gusto por el lado más gremialista, ¿no? Y hasta que ya pues logró posesionarse en diferentes cargos, ¿no? Posteriormente. Sí, en más de una ocasión lo vi a él también rindiendo homenaje a los periodistas, justamente en la fecha del Día Periodista, en la fecha también de la muerte de los periodistas de Churajay, ¿no? Creo que Claro. eso es una cuestión muy importante porque definitivamente las personas que han entregado su vida, muchos pues, como decía en este caso, se contagian, pero otros han perdido la vida justamente en esa situación, vamos, violenta, como fue lo que tocó vivir en la década del 80, y en esa coyuntura, pues, ¿no? Los mártires de Firajay, Claro. y toda esa vivencia yo creo que definitivamente se recogió, ha recogido a la gente que hizo periodismo de fin de los 70, 80, ¿no? Y eso va ahí siendo una línea de cierta forma, ¿no? Porque Claro. hoy también estamos con ellos, es una lucha no contra la subversión, no contra la violencia, digamos, política, pero esta es una lucha del día a día, o sea, en cada momento se está exponiendo. ¿De qué manera crees tú también que esto, aquí, cómo quedan los periodistas, los freelance, los que no tienen una empresa que los respalde, que no tienen un seguro? Y bueno, hay gremios, sí, pero también hay muchos que no están dentro de ese gremio, o en todo caso no le alcanza esa ayuda, ese apoyo, ¿no? Bueno, sí, ahorita la situación es complicada, ¿no? Ahora más que se ha agudizado más con el tema de la pandemia, pero ya desde antes estamos hablando pues de que ya no hay mucho campo de trabajo para los periodistas los jóvenes periodistas que salen de las universidades, ¿no? La, la demanda es muy poca en comparación de todas las personas que egresan cada año de las diferentes instituciones universitarias, ¿no? Y ahora un poco que la tecnología
les está dando un poco un espacio, pero lamentablemente la tecnología no paga mucho, Ujú. o no paga nada en este caso, Sí, es solamente es como un ejercicio, hasta que uno vea la oportunidad que le pueda eh, colocarlo pues en algún medio, ¿no? O alguna institución o alguna empresa, ¿no? Pero lamentablemente pues si bien la tecnología ayuda a desarrollar una serie de iniciativas, también pues no te brinda pues un soporte económico económico, ni ¿no? laboral, ¿no? Claro, claro, exacto. No, porque y no solamente es lo que puedas recibir en el mes, sino digamos que te puede ir medianamente bien. Pero ¿qué pasa cuando das 2, 3 meses sin trabajar? No cae Claro, nada. es bien No hay un complicado, seguro, ¿no? no hay un ingreso, no hay, por lo menos quienes tienen, pues ya digamos, que son poquísimos los que tienen, digamos, un sueldo, un contrato, una empresa. Bueno, ya saben hasta dónde se pueden arropar, ¿no? Pero aquí el tema es más incierto y sobre todo, como dices, bien, en esta coyuntura de esta pandemia. Pero definitivamente estamos ante un enemigo invisible. Este es el peor virus, digamos, porque en realidad no discrimina, ¿no? O sea, en otros el cuidado era importante, pero ahora habría que ya, digamos, como bien le he dicho, la recomendación es cuidarse, proteger a la familia, la salud, la alimentación para poder sostener. Bien, Gustavo, ha sido un gusto conversar contigo. ¿Algo más que desees agregar ya Bueno, para...? sí, simplemente, ya que me hacías recordar a nuestro gran amigo, pues a Óscar Olortegui Chávez, el popular Osito. El oso. Bueno, él fue un periodista que tuvo muchas cualidades, pero también como persona, como ser humano, también tuvo muchas virtudes, ¿no? Él era una persona campechana, una persona que nunca perdía la sonrisa, el entusiasmo. En todas las reuniones que habían periodísticas, era el primero como se dice, en romper el hielo y sacar a bailar, y era el último también en hacerlo. Y bueno, fue una persona que, como estábamos hablando, que se identificó mucho con lo que era lo de los deudos de Uchurajay. Él creó un movimiento por la reivindicación del periodista, de que siempre organizaba eventos, romerías y todo, cuando había la fecha de los mártires de Uchurajay. Él acompañó muchos años a las viudas, a los hijos, ¿no? Los deudos de los mártires de Uchurajay. Y incluso cuando llegó al Colegio de Periodistas de Lima como decano, también pues creó una sala, un salón exclusivamente para los mártires de Uchurajay, creó una radio y que le puso Radio Uchurajay. Y bueno, siempre estuvo identificado con este grupo de valientes periodistas que perdieron la vida pues en los 80, ¿no? Y que bueno, Óscar el 1 de mayo, ¿no? Esta pandemia se lo llevó así como a muchos colegas, y bueno, lo único que queda es recordarlo pues con todo el afecto, el cariño, y bueno, esperamos de que ya no haya más colegas que nos abandonen pues tan pronto, ¿no? Sí, Siempre bueno, lo vamos a tener presente. sí, es el deseo, Gustavo. Te agradecemos mucho. Bueno, nosotros retornamos luego también con otro colega para conversar sobre otros periodistas que han fallecido, ¿no? Volvemos. En esta segunda parte, ahora me encuentro aquí con el reconocido hombre de cámaras, como es José Yajas, con una amplia experiencia panamericana, quien nos va a hablar sobre la vida de Mario Vulcano, quien también perdió la vida hace poco. Te damos la bienvenida para conversar, José, y te agradecemos por esta oportunidad que nos das para hablar de una experiencia amplia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no contarte de ese compañero, de ese hermano, más que hermano, amigo, compañero, un ser humano
a carta cabal. Tú no sabes cuánto lo quieren a él. Lo llamábamos el Cholito Bucana. El Cholito Bucana, él, no tan solo que lo queremos en el canal, en todos los canales, todos los periódicos, radios, todos lo conocen. Él ha sido un personaje. Humilde. Panamericana Televisión definitivamente viene a ser un poco la escuela, ¿no? Por la trayectoria, por los años y de cuántos hombres de prensa que han salido ahí. Ustedes, los camarógrafos, que definitivamente hacen una labor que muchas veces ni se conoce, ¿no? Están ustedes registrando, claro, pero es justamente lo que la gente percibe. ¿Cómo era Mario Vulcana cuando ustedes salían de comisión? ¿Cuándo lo conociste? Un ser humano. ¿Cómo, ¿Dónde lo conociste? ¿Cuándo empezaste a trabajar con él? Yo, a Mario, él entró como chofer a Panamericana. Y yo le enseñé a hacer cámara. Y él era mi auxiliar y yo le enseñé a hacer cámara a él. Yo le enseñé a hacer cámara y lo aprobé. Y ahí le dimos cámara y lo mandamos a la madrugada. Él fue su camarógrafo de Alejandro Guerrero. Mira que estamos hablando de 1981. ¿No? Fue su primer camarógrafo en la madrugada de Alejandro Guerrero. O sea, ahí él se inició. Yo era camarógrafo en el día. ¿Cuántos años en Panamericana? Yo tengo ahorita, acabo de cumplir el 15 de agosto, acabo de cumplir 38 años. 38 años. Y Mario, 37. Ahí nomás. Sí, entendemos el dolor de un compañero, dos personas que trabajado durante décadas, más de 30 años juntos, conocerse, y entiendo que han compartido momentos difíciles también, de mucho riesgo, porque la labor de ustedes, pues, es tan, como la nuestra, es una labor bastante, digamos, de riesgo permanentemente. Y eso todo por llevarle, digamos, las mejores imágenes a los televidentes. ¿Nos cuentas un poco, digamos, en un lugar donde haya estado, digamos, ustedes con bastante tensión, peligro de repente? Nadie va a vivir lo que nosotros hemos vivido. Lo de los 60, la época de los 60 ya se acabó. Ahora la tecnología, las cosas ya son diferentes. Te voy a contar solamente el día del atentado en Tarata. Mira lo que pasó. De Tarata y después del terrorismo. Todo el terrorismo del 80 al 90, todos los Mario y yo. A Mario una bomba la he hecho volar. Le he dado un volantín para atrás. En Lampa con Nicolás de Pierola. Yo llegué y lo vi así todo enterrado, todo lleno de tierra. Y el Cholo no sabía qué hacer. Digo, Cholo, ¿qué has hecho? No, llegué corriendo. Pero si yo te estoy diciendo que no vayas de la otra cuadra. Y él, ahora ya no está. José, realmente estamos con José Yajas, un hombre durante 38 años que trabaja en Panamericana, uno de los camarógrafos emblemáticos de esta casa televisiva, quien trabajó junto a Mario Vulcana, y justamente entendemos ese dolor de haber perdido un hermano. Cuéntanos, ¿cómo era Mario, ya digamos fuera del trabajo, depende de las reuniones, de amigos, porque eso es necesario, el relajo viene después del trabajo y toda la atención viene el relajo necesario, a veces no necesariamente es parte de la familia, pero parte también de los amigos que uno comparte a diario. Hemos ido a su casa, a su cumpleaños, y el cholo ya dejando del lado de la cámara, el Cholo en su casa era un personaje. Ese Cholo podía bailar 3, hasta 4, hasta 5 CDs seguiditos, con todita la gente de donde estaba bailando, de su fiesta. Solito, era un bailarín.
¿Tú lo conocías en el tiempo de long play de repente? Claro, Pues, no, ya de cuando... ya la música No, había eso de, ¿cómo se llama el equipo toca cassette. del disco? Ya, claro. Y cuando recién llegó el equipo de ¿cómo se llama? ¿Cassette? No, ¿cómo se llama? El disco. El disco, claro. Y llevamos un equipo a su casa y el cholo le pusimos esa música y habíamos traído del extranjero, habíamos traído ese disco de Viejitos y Calientitos. Ajá. Era un CD. Y le pusimos al cholo, porque le llevamos el equipo, todavía no había, porque en esa época todavía estaba el CD. El cholo se bailó el equipo CD, Viejitos y Calientitos, desde la primera canción hasta la 20 canción. Parejito, todo el CD. Toditito ahí con Tiger. Eso lleva más de una hora, más de una hora. Claro. Terminó de bailar y va al dueño del equipo que había traído el equipo y le dice, Cholito, me gusta esa música. ¿Puedes poner el lado B? El lado B. Oye, Serrano, coche, eso no hay. Ya no hay lado B. Claro, veníamos, hay que decirle también a los jóvenes televidentes de que, bueno, anteriormente, La pues, tecnología, pues. anteriormente el disco era pues lado A y lado B, Claro. tanto en el on play como en 45 En el CD revoluciones. también, pues. El CD ya no, pues el CD solamente El CD. claro, ya, Le dice, obviamente. Cholito, ¿puedes ponerme el lado B? Le dice, fuera, ya no hay Es lado la B. anécdota, ¿no? Qué interesante. Y No. me gusta que también Y recordar con alegría. como hijo, como hermano, como compañero, imagínate, ese cholo él lo conoce, Víctor lo conoce, Víctor, todo. Claro, A claro. quien tú le preguntes, ¿conoces al Cholito Mario Bucana? Yo te voy a decir quién es el cholo. Estamos con José Yaja, reconocido camarógrafo de Panamericana Televisión. Estamos hablando de Mario Bucana, justamente un compañero, un camarógrafo que hace menos de un mes aproximadamente perdió la vida víctima de esta pandemia. Y queremos justamente, entendiendo el dolor de un hermano también, poder recordarlo Mario, recordar a Mario, José, con esa alegría, esas anécdotas. Pero creo que ustedes, esa generación que hoy, digamos, está de salida, porque es una realidad también los años, ya 40, 50, 60 años, con 30 años de servicio, digamos, de ejercicio de esta profesión, de este oficio, es una escuela, pero al mismo tiempo tenemos una nueva jornada que de repente está más pegado a la tecnología. ¿Qué les puedes decir tú a ellos? Yo le digo a estos muchachitos, a estos nuevos, a esta nueva generación que empieza, que esto no es una ilusión. Lo que nosotros tenemos esta es una pasión muy fuerte, es una pasión que lo tenemos desde adentro del corazón. Si tú no quieres ser periodista, si tú no quieres sufrir, llorar y valorar lo que todos vemos en la calle, pero yo sé que si tú eliges esta profesión, lo vas a llevar en el corazón como yo, así. 38 años en la televisión y para mí mañana yo salgo otra vez a trabajar. Bien, queremos agradecerte mucho, José. Es un gusto, es un honor haber podido conversar contigo, porque esto no ha sido una entrevista, ha sido un compartir de lo que ha sido tu experiencia con Mario Bucana. Realmente estamos conmovidos también. Hemos tratado en la primera parte la vida de Óscar Olorti, testimonio de nuestro colega Gustavo Rossi. Ahora, luego ya de haber hablado sobre la vida de Mario, vamos a ir a hablar a un hombre también que vino de provincias y se afincó básicamente en Lima Norte
Estamos hablando de quien también falleció hace pocos días, de Héctor Azaña Domínguez, y justamente ya tengo esperando a nuestro compañero Carlito Guamán Jara, un hombre, un reportero de campo, básicamente ligado a la radio, para esta tercera parte. Volvemos agradeciéndote nuevamente a ti, José Villajas. Qué bien, hijo, qué bien, qué bien. Pandemia que nos ha tocado a todos fuertemente. En esta parte, en esta secuencia, tengo aquí ya al colega Carlos Guamán Jara, con quien vamos a hablar sobre nuestro común amigo y colega Héctor Azaña Domínguez, quien hace pocos días justamente falleciera víctima de COVID-19. Le damos la bienvenida a Carlos Guamán. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muy buenas tardes, muy buenos días también a todos nuestros amables oyentes de tu programa y gracias por la invitación. Dime, bueno, tenemos un ámbito común como es Lima Norte principalmente. Queremos saber cuándo conociste a Héctor Azaña, el director del periódico Guaira y también el portal del mismo nombre. Bueno, al amigo Guaira lo conozco yo pues cuando en el año 2006, bueno, quien te habla pues, nosotros cubríamos información en diferentes arterias de Lima Norte. Yo para eso trabajaba en una emisora local que es Radio Comas, aquí en Lima Norte, y que justamente, ¿no?, en tantas comisiones le encontraba yo a él. Pues él era un muchacho todavía, bueno, que recién empezaba a empujar la información para que tengan cobertura a través de su periódico, porque era un periódico que reunía algo de 8 hojas, y con una presentación que decía el Guaira, y como él mismo un día nos explicó, Guaira significa viento. Entonces, era ya poco a poco lo veía en comisiones y a veces nosotros por trabajo participábamos en diferentes actividades que hacían las municipalidades porque nos invitaban como periodistas y lo veía ahí. Entonces hicimos un lazo de amistad y poco a poco así comenzamos a congeniar, a conversar de un poco de historia, de Comas, y hasta lo que conocía creo que era él el hermano mayor de 6, creo, hermanos así, pero que tenía él 5 hijos, y él era natural de Ancash, Siguas. Siguas, ¿no? Siguasino, ¿no? Y que justamente en conversaciones a veces terminábamos nosotros nuestro trabajo, nos íbamos de repente a una tienda del frente y nos sentábamos con una gaseosa porque la necesidad a veces nos hacía, después de haber trabajado, tomar algo para refrescarnos. Y justamente ahí él conversaba de su tierra y él tenía mucho empeño a su tierra porque como buen ancachino le gustaba que también se conozca lo del Perú profundo. Y quien te habla, bueno, yo he recorrido 17 departamentos y he llegado a Ancash, pero no he llegado a Siguas, donde está. Yo he llegado a Bolognesi, y he llegado a Yungay, Huaraz, Caraz, pero bueno, me da gusto de que en este sentido él sea un representante y las actividades que siempre hacía él en su periódico siempre metía algo de su pueblo. De su pueblo, ¿no? Entonces, sí, es importante. Sí, hemos notado porque ese formato tabloide que tenía Guaira, con una, digamos, con un logo bien visible, o sea, notorio, Guaira, llamativo, ¿sí? Y también ya el trabajo que venía desarrollando en el portal me pareció interesante. ¿Tú has logrado lograste trabajar con él de repente, compartir información, cruzar información? Miren, en el trabajo que hemos tenido nosotros, porque en aquel entonces yo en aquella emisora era primero jefe de informaciones, después llegué a ser director de noticias, cruzamos informaciones, lo que a él le interesaba se lo pasaba, o lo que a mí me interesaba también lo compartía. Pero en este sentido, cuando él no iba al trabajo, a la comisión, él mandaba a su representante, era un muchachito, su hijo, que lo conocemos como Albert, y en ese sentido nos presentó un día, él es mi hijo, cualquier cosita está ahí. Buen chico, que creo que no tendría, o sea, yo te hablo en el 2006, 2007, tendría pues 16 años, ¿no? Conforme van corriendo los años, este jovencito al manejar,
al ver el trabajo de su señor padre, se motivó a estudiar. Y hoy nos da gusto porque está en la escuela donde hemos quizás sido también formados la Bosati ¿no? Mesa, que está en Jesús María. También está trabajando yo creo para un canal. Y ahora me da gusto porque lo veo trabajando en una emisora, un canal creo que, pero me da bien por eso, pero que él lleve el legado de su señor padre, ¿no? Y lleva también el legado de los que en su momento hemos sido nosotros quienes acompañamos a su señor padre y eso él no se lo va a olvidar. Yo creo que en las muchas comisiones que también que participamos con él, era una persona muy sensible porque a veces le contábamos la historia o le narrábamos la historia de alguien. Él era muy también, aparte de sensible, era muy sentimental. Parece que chocábamos con su corazón, pero en todo este sentido, él hacía buenas notas en los periódicos, colaborador con los colegas, con la sociedad, le interesaba mucho, le preocupaba el interés de la ciudadanía y él hacía mayormente su trabajo en los 8 distritos que tiene esta parte de Lima Norte, sus 3,5 millones de habitantes. Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Caraballo, Independencia, Comas, obviamente, San Martín, ¿no? Esos 8 distritos que es una magnitud poblacional importante, ¿no? Pero nunca se desconectó, bien dices tú, de su tierra, ¿no? Natal, de sus iguas, con información, siempre le veíamos ahí, pues, en una página, 2 páginas para tratar temas de su provincia. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes? Bueno, con él también hemos tenido oportunidad pues, de compartir comisiones, estuvimos en el año 2015 justamente en Caral, no recuerdo, después también en Trujillo, en la reunión de la AMPE el año 2016, ¿no? O sea, hemos tenido oportunidad también de compartir con él, por eso te digo, alguna anécdota que tú también hayas tenido la oportunidad de vivirla. Mira, en el 2016, si no me equivoco, tuvimos la oportunidad de viajar a ¿Trujillo? Tacna, A Tacna con un grupo de colegas periodistas para conocer un trabajo y que en esa comisión nosotros participamos y él me dio gusto porque para él era llegar a Tacna. Es más, nosotros cruzamos la frontera con Chile porque nos fuimos hasta las playas de Arica. Entonces, él se sintió muy emocionado, muy contento, era una gran experiencia para él, ¿no? Y a esto hay que señalar que también estuvimos con él, si no me equivoco, en Cusco. En Cusco también participamos con él porque fuimos una comisión de periodistas. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, al que fue asignado en esa época, Pedro Pablo Kuczynski, conocido como PPK. 2016 fue eso ya, ¿no? Sí, ya. Él iba a juramentar, era un preámbulo a la juramentación que iba a hacer Fue en la coyuntura de la AMPE. Tanto la coyuntura del AMPE como que iba a haber un pronunciamiento de PPK a víspera de ser ya a su mensaje a la nación. Y entonces, nosotros, ¿y qué sucedió en el Cusco? Que justamente era el Inti Raymi, y también para quien le habla dentro de la sociedad, nosotros nos sentimos contentos porque esa fiesta en el Cusco era armoniosa y nunca vista porque muchos turistas había. En ese sentido, nosotros y los 7 periodistas que viajamos, entre ellos él, pues cobijamos en un grupo y nos sentimos contentos de recorrer las calles de esta parte del Cusco. Y la última oportunidad que también tuve yo de gozar con él es cuando, antes de culminar mis labores en esta emisora de Radio Comas, yo invité a todos mis amigos y colegas a la Navidad para poder que la sociedad los conozca de los diferentes medios de comunicación quienes cubríamos acá Lima Norte, y ahí vino Guaira. Y ahora corre el tiempo, ya todos desarrollamos diferentes cambios en nuestra sociedad y hace un mes un colega periodista, no sé si me permite decirlo el nombre, Ernesto Ramírez, más conocido como Waldir, que trabaja en el Congreso y es asesor de prensa, nos invitó a un ágape. Y ahí tuvo Guaira hace un mes. Pero esa es mi última vez que yo lo llegué a ver. Él estaba, claro, un poquito con una enfermedad, si no es, creo me equivoco, a la pierna. Él caminaba con una pequeña dificultad,
pero nosotros siempre que estábamos a su lado le decíamos, cuídate, toma la medicina. En el fondo no sabíamos cuál era su problema porque también él era un poquito reservado, pero sí nos dio un gran dolor cuando ya conocimos ya que estaba mal y llega la pandemia y nos Sí, encontramos con el deceso. Carlos, gracias por haber compartido con nosotros, con los televidentes de Metropolitana Digital TV, este programa El Ojo Crítico. Lo que ha sido conocerlo a nuestro colega que falleció recientemente, Héctor Domínguez Azaña. Finalmente y brevemente, ¿en qué estás en este momento? ¿En qué medio qué viene desarrollando? ¿Medio escrito, televisivo, radial? Cuéntanos. Bueno, hoy en la actualidad nos hemos empeñado a trabajar en Radio Libertad. Estamos teniendo un programa que se llama Historias y Realidades, que va de la mano con la historia nacional del Perú para que la niñez, la juventud y los adolescentes, el peruano que esté en el extranjero, conozca la historia de nuestro pasado. Es un programa que sale los sábados de 12 a 1 de la tarde, vía los 820 de la amplitud modular y también vía redes sociales como es el Facebook, R Comunicaciones Libertad. Me pueden ver en vivo, en directo, y ahí estamos conversando sobre los temas de nuestro país, pero con la coyuntura política que también es necesaria para poder conversar con la ciudadanía y todo el territorio nacional. Muy bien. Gracias, Carlos Obán. Bueno, Bueno, de esta manera estamos despidiendo ya el programa. Hasta la próxima semana.